Hola amigos, amigas, tengan ustedes muy buenos días. Ya estamos frente a ustedes nuevamente para seguir pues, nuestras clases habituales, ¿no? De la gramática quechua, ¿no? El día de hoy estoy viniendo con mi corbatita para estrenar, ¿no? Esta corbatita está hecho a mano, ¿eh? En calwa, ¿ah? Ahora, doble cara, tiene doble cara. Esta corbatita, a ver si alguien desea, pues, entonces pueden escribirme para hacérselo, para tejérselo pues, de hilos dorados, hilo electra, hilos tren, o de lana, ¿no? Lo que quieran, ¿no? Entonces, he venido así con mi corbatita, ¿no? Ahora una para alguna aliancho después de no ganas que piña a ver que una clase que no Runa siminchista ñawpa apanapa purisinapa que piña kunan puncho hamurune kunan kunkamanto war kuneo ha ahora kunkamanto war kuneo kerik suten chalina no chalina corbata corbata maki prosa kalwa prosa es jawari kalwa de lanita nomás mira doble cara che gawar pips monawas che pacha gawar nawanga sa wa harikam gitsa khail harikam gitsa roara punai monangis che hilo dorado che mantacho che hilo electra che mantacho hilo string che mantacho a ver mai che mahamushani kunang na ha ke na korbata che y madaron che ronatarnes wa ken no es así, hermanos, hermanas, ¿no? Nosotros vamos a proseguir con nuestra clase de la gramática quechua. Ya muchas personas dicen, pero no, nosotros queremos desde el inicio. Hace 2 años estamos nosotros así saliendo por estas redes sociales. Ya, por ejemplo, nosotros habíamos hecho ya, pero no, las vocales, las consonantes, así en quechua, ¿no? Na kari que che vocal kuna kari que ronación pe kari que na hangyawaki na re che consonante na sakuna ta a abecedero no jata kari que kunkawaki che kuna ta roanchis ¿no es cierto? Hemos hecho la escritura. Después hemos hecho ya, por ejemplo, las 5 consonantes, ¿no? Los 5 consonantes ¿no? En quechua son necesarios para aprender sobre la escritura de quechua, ¿no es cierto? Por ejemplo, la H, K, P, Q, T, nada más. Y eso se escribe en sus 3 modalidades, ¿no? En simple, volatilizada, aspirada. Ahí está la escritura quechua, ¿no? Eso hemos hecho ya, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas cositas están en las redes sociales, están publicados en YouTube, ¿no? Ahí está mi canal, ¿no? Entonces, los que desean pues, pueden abrir, ahí están todas las clases, no sé cuántas clases hemos hecho, ¿no? Y ahí, entonces está ahí de nuestro Urunacini. Nosotros estamos haciendo pues, así en forma, no así persiguiendo medios económicos, sino nosotros hacemos así por dejarles, ¿no? Para compartir, por ejemplo, ¿no? Estos conocimientos que he tenido, ¿no? Por ejemplo, otros están persiguiendo medios económicos que dicen que tal cual, que 5, 15 soles, 20 soles, 70 soles, no, no sé. Pero en cambio yo no cobro ni un céntimo. Solamente yo difundo esta cultura quechua, ¿no? Para la población, para aquellas personas que desean aprender quechua, ¿no es cierto? Ya, en nuestra gramática habíamos hecho en las anteriores clases, ¿no? Por ejemplo, el sustantivo, ¿no? Sustantivo, clase de sustantivo, hemos hecho a todos, ¿no? ¿Qué cosa era sustantivo? El sustantivo es el sute, ¿no es cierto? Es el nombre. Son palabras que sirven para designar personas, animales o cosas en los sustantivos, ¿no es cierto? Claro. Y ahora el adjetivo es la palabra que está junto al sustantivo. ¿No? Es el que determina, las cualidades o califica las cualidades del sustantivo, ¿no es cierto? Del ser o de los animales o cosas, ¿no? El adjetivo es el que puede embellecer, el que pueda exagerar o disminuir el sustantivo, ¿no es cierto? Es así. Ahora, hoy en día vamos a hacer los pronombres personales, ¿no? Los pronombres personales, ¿no? Y mata pronombre, a ver, pronombres son pues, es el sutej ranting. El pronombre es el que reemplaza pues, al sustantivo, ¿no es cierto?
che sute ranting, ya, che te con oración che sustantivos no, pronombres personales, se llaman son pronombres demostrativos, posesivos, se llaman indefinidos, anche gunata con oración sobre con paneguna, na con un puncho. Ya, entonces vamos a hacer los pronombres. ¿Qué cosa es el pronombre? Ya, pronombre tenés, no, pronombre kana na sute gerantinga. O sea, sute rimata sustantivo anche parantinga, mananya Pedro, pelota, solo, ninguna sino ya el pronombre habla pues, en las, con los ya por personas gramaticales. Che piñan no can pai anche kunanya ahnanya porque na pe sustantivo que Pedro, Juan, pelota, mesa, hampara, che manta punco anche kuna gararik, pero kunan kana que pronombre humana, pronombre pe ya na che suti investing manta suti garantinga che gasena che pronombre, che troasons nogas. A ver, entonces vamos a hacer el pronombre personal, ¿ya? Pronombres personales. Sirve para designar a personas gramaticales. Che na pronombre personal y map na che ronakuna sutenta na churan primera persona, segunda persona, tercera persona anchima. Anchim soten pronombres personales. Sirve para designar personas gramaticales yo, tú, él, ¿no? Nosotros, vosotros, ellos. Anche pronombres personales. Entonces ahora vamos a hacer esto. Singular y en plural, ya, vamos a hacer. Ya, los pronombres personales son, ya les he dicho, son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿no es cierto? Ya, entonces, primera persona. Primera persona, ya, en castellano, primera persona es yo. En quechua, noca. Noca. Segunda persona. Yo, en castellano, tú, ¿no es cierto? En quechua, can. No, can. Maitanya se cayó en un coche, si rotan se jala facha mañana, se cayó. Tú, can. Tercera persona. Yo, tú, él. En quechua, no cacan pai. Ya, son pronombres personales, ¿no? En singular ya tenemos primera persona yo, en castellano, y en quechua es noca. Segunda persona tú, ¿no? Ahí está. Tú, en quechua, can. Tercera persona, él. En quechua, pai, ¿no? En singular o en plural,
en plural ya vienen pues, ya varios, ¿no? Mana, no, que peca singular, nesca peca chula persona, ya peca chula ronda, ya está noca, can, pay, ni siquiera, pero plural peca, ascatayan, ¿no? Por ejemplo, en plural, como es varios, entonces no canchis. No canches, ¿no? Che, no canches es nosotros, ¿no es cierto? Nosotros, nos, esto es incluyente, nosotros. Che, la plural, che, no canches, izquierdo y maco, incluyente, che, no que casan, che, son incluyente. Excluyente, acá, ojalá, che, excluyente, no caico, ¿no es cierto? Acá, no caico viene. Ahí, que canebs, doctor Gunda. No cae, no caico. Estos, nosotros, pero esto es excluyente. Excluyente. Che, su plural de can, su plural de can, cancuna. Cancuna. Ustedes, ¿no es cierto? Ustedes. Su plural de esta de tercera persona, su plural paicuna, ¿no es cierto? Paicuna. Ellos. No ganes. Paicuna. Ellos. Ustedes. Ellos. Estos son los pronombres personales. ¿Ya? Sirven para designar a las personas gramaticales. Personas gramaticales son tres, ¿no es cierto? Yo, tú, él. Nosotros, vosotros, ellos. ¿No es cierto? Esas son las personas gramaticales, es en pronombres personales. Que a ver, aunque en la primera persona, noca, jamune, noca, jamune, noca, porini, noca, mijuni, noca, wakani, yo vengo, noca, mijuni, yo como, noca, wakani, yo lloro. Eso en la primera persona. Acá en primera persona de pronombres personales. Napi en la segunda persona, a ver. En la segunda persona. Kan, jamunki. Tú vienes, ¿no? Kan, mijunki. Mijunki. Chemare. Kan, wakanki. Wakanki. Ya ven, así. O para no manat wakan che churosar uktab cambiar eso de que no gans. Kan yang kanki. Tú trabajas, kan yang kanki. Kan puhlanki. Kan puhlanki. Tú juegas, ¿no? Kan puñunki.
campo ñunque, ya, campo ñunque tú trabajas, campo ñunque tú juegas, campo ñunque tú duermes, ¿no? Estamos haciendo con los pronombres personales en singular. ¿Ves? Can o llancanqui, tú trabajas, mano llancanqui, ¿no es cierto? Es singular. Con pai, pai puri. Él anda. Pai huchaco. Pai huchaco. ¿No es cierto? Pai huchaco, él se pecó. ¿No es cierto? Pai puñushan. Él duerme, ¿no es cierto? También en singular, ¿no es cierto? En singular. Ahorita vamos a hacer en plural. Ya en plural. No canchis, purinchis. No canchis, purinchis. Nosotros andamos. ¿Ves? Che, no caico, jamuico. No caico, jamuico. Nosotros hemos venido. ¿No? ¿Ya ven? Esto es incluyente. No canches por inches, nosotros. Porque esto incluido ahí adentro. No caico, jamuico. Ahí estamos varios ya también, ¿no? Entonces se llama excluyente eso, ¿no es cierto? Ahora, que no van a Joaquín, bueno, a ver. Ya, Cancuna. Cancuna. Cancuna, jamonguiches. Cancuna, jamonguiches. Ustedes vendrán. ¿No? Paicuna. Ya, Paicuna, jamongaco. Ellos vendrán, ustedes vendrán, ellos vendrán, ¿no? Aquí está, Cancuna, jamonguiches. Ustedes vendrán. Paicuna, jamonguiches. Ellos vendrán. Entonces, estos son los pronombres personales, ¿no es cierto? ¿No? Es que el que sirve para designar a las personas gramaticales. Entonces, estamos ya reemplazando, digamos, al sustantivo, ¿no? Ya no decimos ya Pedro, Juan, nada, sino acá nosotros estamos reemplazando ya a las personas, ¿no? Cancuna, Nocaico, Paicuna, ya ves, entonces eso se llama pronombre personal. Ya, entonces hemos hecho pronombres personales con sus ejemplos, ya, sea con los canchas con agua, vamos a saber pronombres demostrativos, ya también vamos a entrar, ya.
Ya, pronombres demostrativos. Y pronombre demostrativo es el que indica o señala a las personas, animales o cosas, ¿no? Demostrativo es la palabra que designa a las personas, animales o cosas. Ya también vamos a hacer igualito con las personas gramaticales, ¿ya? A ver, seguimos con singular. Singular, plural. Demostrativo es el que indica o señalan a personas, animales o cosas. A ver, y miren chicas, en la primera persona. Primera persona. En primera persona. Este. En castellano. Este, esta, esto. ¿Ya? Chévere, mata, no se me pere. Caí. Que la primera persona en pronombres demostrativos, primera persona, esta, este, esto, caí, caíme, caíme, ¿no? En la segunda persona, a ver, en la segunda persona viene a decir esa, esa, eso, ese, eso. Ya. En quechua ven chay. Ahora en la tercera persona. A ver, esa, se mete aquel, ¿no es cierto? Aquel. Ya. Na pere, ronasim pere, hakai. Hakai. ¿Ya ve? Pronombres demostrativos. Este, esa, aquel, es el que designa, es el que señala, ¿no? Chen sotan demostrativo, hakai, chay, pai. Ya ve, está señalando, eso llaman demostrativo. Ya, ahora en plural. En plural. En plural, hakanka, hakaikuna, ¿no? Onkaikuna. Kaikuna. ¿No es cierto? Kaikuna. En castellano, estas, estos. En el plural, chay, chaykuna. Chaykuna, esos, esas, ¿no? Hakai, en plural, hakaikuna, ¿no es cierto? Aquellos. Ya. Chig,
Aticum y chamanas aticum, pronombres demostrativos, ¿no? Es el que señala, es el que indica a las personas, animales o cosas. Se dice aquí, esta, esto, kai, kaime, chaime. Segunda persona, esa, eso, esa, chai, ¿no? En tercera persona, aquel, hakai, hakaimi. En plural, kaikuna, estas, estos. Chaikuna, anchaikuna, ¿no? En tercera persona, en plural, hakaikuna, aquellos, ¿no? Hakai, entonces ahorita vamos a hacer a ver, kai, ya con kai vamos a hacer. Kai tanta, kai tanta, toma pan, kai, toma pan. Chemane nae, chemanta kai, chay, con la chay vamos a hacer ya. Chay, chay tajla tapon, chay tajla. Chay tajla. Con hakai. Hakai kundu. Ya ven, estamos ahí. Kai tanta, chay taklia, hakai kundu. En plural. Kaikuna kasen, ¿no? Ahí está kaikuna kasen. Estos son, estos son, estos son los que tienes que llevar. Chaikuna purim, ¿no? Esos son los que andan. Hakaikuna sua. Ellos son los ladrones, ¿no? Ahí está. Checa demostrativo es la palabra que indica, señala, ¿no? Al sustantivo. ¿Ves? Chaikunan casi suaja. Hakaikunan purisian. Paikunan purin, paikunan hakainu contour, ¿no? Está señalando en plural y estamos en singular y en plural. Se usan pronombres demostrativos. ¿Ya? Ahí está, hemos hecho todos los ejemplos. Ahora vamos a entrar a pronombres posesivos. Y matache pronombres posesivos es el que expresa, digamos, posesión. A ver, y matache posesión, no kajme, campan,
anchemos otra posesión. No makaran, campa makaran, cheipa makaran, hakaipa makaran. Eso se llama pronombres posesivos. Son los que designan, son los que expresan, ¿no?, de lo que es la pertenencia al sustantivo. ¿No es cierto? Ahora en singular, la primera persona. Primera persona. Vamos a hacer primera persona. No can mandar de mí. El mío. Che, de mí. El mío. En quechua va a ser nokaj, ¿no es cierto? Nokaj. La primera persona, nokaj. Nokaj, ¿no es cierto? En la segunda persona, ya, en la segunda persona, de ti, el tuyo. Che, una paja en quechua, campa, ¿no es cierto? Campa, de ti, el tuyo. Estoy hablando a la segunda persona, entonces, campa, ¿no es cierto? Campa. En la tercera persona, yo, tú, él, de él. Ya, en esto, en quechua, de él, paipa. ¿No es cierto? Ya, ahí está en singular. Primera persona, de mí, el mío, nokaj. En la segunda persona, de ti, el tuyo, campa. En la tercera persona, de él, yo, tú, él, ¿no es cierto? ¿No? De él, paipa. ¿No es cierto? En plural, nocanchispa. Nocanchispa. Es de nosotros. De nosotros. En la tercera persona, Cancunaj, ¿no es cierto? Cancunaj. Cancunaj, de ustedes. En la tercera persona, paipa, paikunaj. De ellos. De ellos. Ahí está. Esos son los pronombres posesivos. De mí, el mío, nuca. De ti, el tuyo, campa. De él, paipa. En singular y en plural, no canchispa, de nosotros. No cancunaj, de ustedes.
paikunaj de ellos, ¿no es cierto? A ver, unos ejemplitos de acá. Posesivos, no cascaran. No cajme. No cajme. Es mío. No cajme chay waka. No cajme chay waka. Es mío. Esa vaca. Pam. Sí. Sí, campana. Campanchay, mesa. Campanchay, ampara. Tuyo es esa mesa, ¿no? O de ti es esa mesa, ¿no es cierto? Así es. ¿Se mandare? Pai, pan. Soy. Wasi. Pai, pan, chay, wasi. De él esa casa, ¿no es cierto? Ya ves, estamos escribiendo acá en singular los pronombres posesivos. No cajmiche wak, de mí es esa vaca, campanche ampara, campanche misa, o sea, tuyo esa mesa, de ti es esa mesa, paipanche wasi, de él esa casa. Acá en plural vamos a hacer no canchispan, no canchispan. No canchispan chay. A ver, no canchispan chay. Chakra. De nosotros esa chakra, ¿no es cierto? Cancunaj. Cancunaj. Chay. Tajla. De ustedes esa tajla, el tirapié, ¿no es cierto? Cancunaj. Cancunaj chay chukla. Paikuna chay chukla. De ellos son esa choza, ¿no? Ya, anche miche, pronombres posesivos. Chetane croacianos con pronombres posesivos. Ahí está. Primera persona. De mí, el mío, no caj. No caj miche waka. No caj o no. Campanche hampara. Paipanche wasi. Aquí está. Primera persona, segunda persona, tercera persona. En plural. No canchispan. Cancunaj. Paikunaj. ¿Ya? Ahora vamos a hacer pronombres indefinidos. ¿Ya? Vamos a hacer pronombres indefinidos.
pronombres indefinidos. Che pronombres indefinidos sabek mana uyata chu mana chikaita chu riman. Mana na yang ka panta riman. Che señalan che pronombres indefinidos kampia señalan a palabras en forma vaga, imprecisa. Na che mana chikaita chu. Yang kata a ver chet imet que se gan a ver que toku kuy kunawa toku kuy kunaga ange una munche parla kwa mai kempas anje kuna anje na mai lapipas, ¿no es cierto? Chemanta mai che pronombres indefinidos han que terminación es hakunawan khelqat rimaku parlaku a ver con que primero a ver imata trosos que ya may kimpas hamuchum cualquiera que venga o quien quiera que venga may kimpas hamuchum Haringani. Quien quiera que venga, soy hombre. Dice, Maiken pasa mucho un Haringani. Anjikun llena pronombres indefinidos. Maiken pasa mucho eso en forma vaga. No precisa, Maiken pues cualquiera que venga, dice Amrik, ya, Maiken pasa mucho, cualquiera que venga, dice Amrik, Maiken pas, hay cucho. Maikenpas haikuchun, cualquiera que entre. Es su pronombre indefinido. Maikenpas haikuchun, cualquiera que entre. Mana no kama entera sabancho. ¿No? Se manda a ver que no, mailapipas. Mailapipas hapiruaya. Happy Uruguay. Donde sea, agárrame. Mailapipas happy Uruguay. Happy Uruguay. Mailapipas ya Mailapipas macharuson donde sea borrachamos ya Mailapipas ya con Mailapipas estamos haciendo ya a ver con Maipi Kasan. Maipi Kasan, ¿dónde está? ¿No?
Maipi tarikun, ¿dónde se encuentra? ¿No? Entonces ya hemos hecho con esas terminaciones maiqempas, mailapipas, maipipas, ¿no? Maiqempas a mucho, haringani, maiqempas haiku mucho, maiqempas mijuchun, que como cualquiera, ¿no? Mailapipas aperoya, mailamams apayoroya. Harikaswayaq mayllamanpas apayurwaya ningrik. Ajnachkam manachu mayllapipas o mayllamanpas apayurwaya. ¿No? Eso se llama pronombres indefinidos. ¿Ya? Che maipi. Maipi kashan. Maipi tarikun. Maipi takpairi. ¿Dónde está él? Maipi takpalmere. ¿Dónde está su mujer? Tantas cosas bonitas, ¿no? En quechua. Ya chéves no se me dice, pero en escritura quechua cusqueña. No ganchas chilata carácter y más compo. Coronta, no es para ignorar para es mana corunta no cumpo no dice, ¿no es cierto? Chilata carácter no ganchas jarimanches. Pues coracta peca. No, cusqueño. Che, no caps que una trova pacune, a ver, y ya chancuman, porque una semilla chinga y sharañe. Cain oro con mano en las redes sociales, y una pericucuran, cunan y chacuna, jorram, cualquier cantidad, ronacim par, ronacim gil, ronacim parla, grima, ¿no? Antes pues nada, ¿no? No jale por ser roja, nada. Son estoy a 3 años, ¿eh? Ajna negación, ya para clase rojas hay una manera. Nadie ve no mi canal. Ahí está lo que he hecho todo, ¿no? Todas, por ejemplo, las escrituras, ¿no? Cómo se escriben, por ejemplo, con la K, con la Q. Todo está pues ahí, ¿no? No, hay una manera, no es así, ¿no? Entonces, ya hemos hecho pronombres indefinidos. Hemos terminado la clase de pronombres personales, demostrativos, posesivos, indefinidos. O aquí en pronombres que sean pronombres así interrogativos, exclamativos, pero ya hemos hecho con nosotros ya en adjetivos, ¿no? Ya che, pero antes, ¿no? Porque ya pasó el cheque. Ya hemos hecho en adjetivos, ya en adjetivos interrogativos o exclamativos, hemos hecho casi similares también pues, acá en pronombres ¿no? Exclamativos y esos son pues, ya casi igual, similares, pero no por eso estamos obviando acá en pronombres, no porque hemos hecho en adjetivos. Ya no va a ver para hacer, pero no, ahí tenemos para hacer el verbo, adverbio, artículo, por ejemplo, ¿no? Tantas cosas que tenemos que hacer en la gramática quechua. Entonces ya en la próxima clase ya haremos, a ver, los artículos vamos a hacer, ¿ya? Claro, en la próxima clase. Ya con hasta. Kutumene digamos,